Se cambian las versiones de los hechos. Ahora Natalia dice que esa declaración no es la correcta, da una nueva información, salen las hijas de ambos en el podcast de Molusco, dan una entrevista, dan ciertas aclaratorias. El abogado que llevaba el caso o que debería llevar el caso nos enseñan algunos artículos y algunas cosas que deberíamos tomar en cuenta para saber cómo se debería llevar todo esto. Las noticias del día en Chile son las que te voy a leer y ha cambiado muchísimo la historia. Te recomiendo muchísimo que me acompañes y que busques estar cómodo porque te voy a dar un par de noticias que deberías estar tranquilo para pensar con nosotros. Bueno, te voy a leer acá la noticia que dice así. La manager chilena venezolana Natalia Améstica, bueno, ya la hija hoy declaró que no era la manager. Hoy en la entrevista con Molusco dijo eso. Ojo con eso. Dice así. Natalia Méstica hace unas semanas confesó a través de un video que desvivió al rapero Cancerbero, pero ahora cambió la versión de los hechos y acusó una presión para reconocer su autoría en el crimen. Está diciendo básicamente que fue obligada a decir eso. Ya voy a hablarte sobre algunas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta de esas declaraciones. Sigamos leyendo la noticia. Dice así, de acuerdo con la información que fue entregada al portal La Tercera desde la prisión, la mujer habría enviado unas cartas a sus abogados en Chile, Jennifer Alfaro y Ciro Colombara, donde entregó su testimonio que es totalmente distinto al que entregó a los últimos días de diciembre en el 2023. Ojo con eso. Igualmente también se mostró en el podcast de Molusco otra Natalia. Ojo con eso. Seguimos leyendo la noticia para poder hablar. Dice así, en el texto Mética explica que los acontecimientos que ocurrieron en el último día de vida de Cancerbero y su expareja Carlos Monar, donde señala que el crimen ocurrió en su casa cuando el artista venezolano le pidió alojamiento por una noche en la residencia donde vivía con Carlos. Tyron Cancerbero, vamos a bajar aquí, no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lo lograba entender qué sucedía. Hablábamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica y otras sí. Pero lo importante es que él no estaba bien. Eso dice en esa carta. Ojo, que son las primeras declaraciones antes de las que vimos todos de manera pública en el Ministerio de Venezuela. Vamos a seguir leyendo la noticia. Dice así. Natalia afirmó que dejó a Cancerbero viendo una película y se fue a dormir a la habitación junto a su pareja. Carlos, que se fue a dormir junto a su pareja Carlos y dejó al rapero en la habitación de al lado. Ojo con esto. Nos quedamos dormidos hasta que pasaron las 4 de la mañana o las 5. Escuchamos unos golpes en la puerta de esos que poco la tumban, o sea que le dio durísimo. Con una voz muy gruesa, llamaba a Estoperro, apodado Carlos Molnar, pegando más fuerte, o sea, Cancerbero loco llamándolo a él. No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron unos gritos de guerra y de otro de ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes uno tras otro. En ese momento, al despertar así en mi mente, solo se me vino la frase enciérrate aquí. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño. Del teléfono en la mano fue cuando comencé a llamar al 911 y después de los golpes que escuché fue unos vidrios romperse. Esas son las declaraciones que están en esos expedientes. Que ya se sabe que no se rompieron ningunos vidrios, o eso es lo que nos está, eso es lo que nos dicen. Porque es que, hermano, si ninguno de nosotros tiene pruebas contundentes. Y eso es el por qué se están haciendo todos estos videos tan virales. Porque todos indagamos. Y el por qué básicamente las hijas siguen dando una voz de hey, escuchen, porque es que no hay, básicamente las pruebas son lo que ustedes quieren mostrar, pero a veces una cosa no cuadra con la otra, y eso es lo que básicamente se habla mucho aquí en mi canal. Esto no es obstrucción a la justicia, al contrario, esto es búsqueda de justicia real. Voy a leer otra de las noticias, ¿verdad? Y luego les voy a decir un par de cosas muy importantes que tienen que tomar en cuenta, muchachos. Vuelco en el caso Cancerbero. Natalia Méstica, quien confirmó haber desvivido al cantante, ahora asegura ser inocente. Voy a leer esta noticia
y seguimos hablando un rato. Vamos a cambiar esto de lugar. Esto también. Para que ustedes puedan leer tranquilamente conmigo. Recordándole que todos estos videos los tienes subtitulados a básicamente cualquier idioma. Puedes escoger el idioma de tu preferencia y yo te leo la noticia. Sigamos por acá. Dice así: el pasado 26 de diciembre del 2023, Natalia Méstica, ex manager del cantante Tyron González. Ojo con esta palabra porque ella no es o no fue manager, y eso lo aclara la misma hija. Y entre palabra y palabra se pueden caer muchas cosas. Dice así: mejor conocido como Cancerbero, confesó haber desvivido al rapero venezolano a través de un video que fue publicado por las redes sociales de la Fiscalía de Venezuela. Se escucha a Natalia contar detalladamente cómo le quitó la vida a quien fuera su representado. Un caso que por años se investigó como un presunto desvivimiento, autodesvivimiento. La versión de Natalia lo cambia todo. A casi un mes de dicha confesión, Natalia Méstica, quien es hija de padres chilenos y por consiguiente de nacionalidad chilena, le envió una carta a sus abogados en nuestro país en el que dio un testimonio completamente diferente, a lo cual cuenta que se tuvo acceso a esto y que bueno, lo que les acabo de leer, pues que no paraba de llorar y tal. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir? Aquí sí dice una parte que no estaba en la otra confesión que les está leyendo, por eso les traje esta parte. Voy a leerles este pedacito y voy a decirles unas acotaciones muy importantes que investigué de las mismas cosas dichas en el podcast de Molusco. Por si se preguntan por qué no reacciono al video, es para evitar derechos de autor, muchachos. Tengo que cuidarme muchísimo. Empecé a abrir una a una la cerradura del multilock. O sea, porque sabes que los mentirosos cuando dan muchos detalles por algo. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás, esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salí corriendo llamando a los vecinos, llamando auxilio, auxilio. Que cuando me abre la puerta mi vecina de frente y ve a Carlos tirado, su esposo lo aparta y me abre la puerta y yo gritaba: atacaron a Carlos. Y la señora Flor me agarró las manos. Ya aquí culparon, aquí esta persona, esta señora, ya se ve muy implicada en los hechos. Ojo con cada una de las cosas que vamos a decir el día de hoy. Muy importante el video de hoy, de verdad que sí. Y si usted siente que se está informando directamente de una persona clara y directa, le pido por favor se suscriba, porque quiero llegar a una meta muy grande. Usted allá abajo se dará cuenta cuál es y qué cerca estamos. Sigamos. Para las personas que ya están suscritas, ustedes saben cómo es. Comentando conmigo, muchachos. Vamos abajo. Sigamos la noticia porque tengo muchísimos que decirles. Esta señora Flor la agarra de las manos y le dice en voz preocupada: mi niña, se lanzó alguien. Y yo no entendí hasta que me llevó a su balcón cuando vi a Tyron en el piso. Al cierre de la carta añado: en ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedí el teléfono en lo que sabía. Pero entró en shock y fue a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya había dicho oficialmente que Carlos había fallecido. Abogados aseguran que Natalia es inocente. Ojo con esto. Al citado medio dijeron que sin perjuicio de que los hermanos de Méstica son inocentes del delito que se les acusa, como ciudadanos chilenos esperamos que el Estado defienda sus derechos frente a una investigación penal que se está violando gravemente el debido derecho del proceso y su derecho a la defensa en Venezuela. Así que, y ahora yo les voy a comentar un par de cositas que dijo la defensa de la familia Améstica en el podcast de Molusco, porque hay muchísimas cosas que se dicen allí y que les recomiendo que vean el video luego de que vean este si quieren. Y tengo unas cosas que comentarles, como ya les había dicho, el por qué comento y no solo como fanático de Cancerbero hago este tipo de videos, sino como estudiante que fui en su momento ya de derechos humanos. Pues hay muchas cosas que uno comenta, como les dije ahorita, al contrario, en vez de ser una obstrucción a la ley, debería ser la búsqueda de la verdadera justicia. Se dice que este caso ya fue llevado a los altos comisionados de derechos humanos
por los abogados de la familia Améstica. En la entrevista que le hacen allá, en el minuto 13:31, para ser bien específico, la primera hija asegura por qué piensa ella que su madre es completamente inocente, lo cual alega unas cosas que no son muy firmes, digamos. Igualmente tienen que ir allá, son las palabras de ella. Básicamente porque es su mamá, porque siempre está con ella y bueno, digamos que como dice la misma familia, siempre la familia va a defender al acusado, siempre, hasta que se demuestre lo contrario. Luego la otra hermana en el minuto 14:52 también habla de eso. En el minuto 16:40 también se habla de eso. Los invito a que vean esa entrevista para que entren en contexto. Como les comento, no la quiero mostrar acá para evitar derechos de autor. Pero bueno, se dice aquí cosas muy importantes como que Natalia en ningún momento debió haber dejado a sus abogados o su defensor, o sea, la defensoría que ella tenía privada, sus abogados privados. Es súper raro que una vez que ella dice que es culpable diga que ya no quiere que la defiendan, cuando obviamente cualquier persona, o sea, cualquier persona que tenga dos dedos de frente va a querer que un abogado privado la defienda, y que el video que sale justamente antes de que ella fuera a declarar al CONAS se le ve muy tranquila y confiada de que su abogado tiene buenos argumentos para impugnar, ¿verdad? Pues dichas acusaciones. Dice aquí, los abogados públicos que llevan el caso han sido completamente, digamos que, ignorados, y Natalia fue supuestamente obligada a tener abogados públicos por el Estado, es lo que se dice. Yo no lo sé, es lo que presumo, es lo que se presume. Ahora, dicen aquí, el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal prohíbe ese tipo de confesiones que sucedió con Natalia, que era una cosa que ya yo había comentado acá. Qué loco, ¿no? Qué loco que como les digo, son cosas que ya habíamos comentado. ¿Por qué no procede una declaración así? Porque tenían las manos atadas. Por hecho, eso no es una confesión de libre coacción. Sería el término adecuado. Pero o sea, que ella no está haciendo, ella no está procediendo, ella no está haciendo su declaración de manera libre porque no está libre. Entonces una persona que no es libre no puede declarar de manera libre. ¿Usted qué piensa de que si es o no es? Yo no estoy presumiendo de que sea inocente. Yo solo estoy diciendo que lo mismo que dice Molusco en su podcast, que si el ministerio está tan seguro y tiene las pruebas, porque esto no se ha hecho, porque se ha tardado tanto, porque todo tiene como tanta, ¿sabes? O sea, porque ha sido tan meticulosamente fabricado todo. ¿A quién se está escondiendo aquí? Son preguntas que nos hacemos todos como fanáticos, recordándoles que simplemente yo soy otro podcaster, otro canal que habla del caso. O sea, simplemente somos muchísimos. Dice otra cosa importante de ese mismo artículo 286 y el por qué esa declaración no procede. Porque las declaraciones en estos casos tienen que haber sido o tienen que ser hechas delante de un juez con su abogado presente como tal, no de manera pública en redes sociales. O sea, como dice el mismo abogado, ahora nosotros los que manejamos las redes sociales tenemos muchísimo más poder, y es ahí el por qué estamos haciendo este tipo de contenidos, porque tenemos más alcance, percibimos más realidad y podemos hablar de manera real hacia el público. Lo que realmente queremos saber es qué es lo que está sucediendo, porque esta señora no ha sido, porque no se ha dado un juicio, porque no se sabe, porque todo es tan como que sellado, porque los abogados no tienen acceso, ni la familia, ni nadie.
les recuerdo, y esto lo comparo yo siempre, y me lo han dicho que no lo debería comparar porque son cosas muy diferentes, pero yo siempre comparo este caso, por ejemplo, con el caso de Dorángel, el Comegente, que yo recuerde, ahí hasta las televisoras iban y los entrevistaban y era demasiado mediático. O sea, hoy en día yo debería hasta yo mismo poder entrevistarlos en la lejanía, por internet, si me captan los que les intento comentar. Pero es bastante loco cómo se está llevando el caso. Ahora, dice aquí, el artículo 132 del Código Procesal Penal dice, los sitios donde realmente deberían de haber sido esas declaraciones son en la sede de un ministerio, en un tribunal y acompañada de su defensa. Eso para que se den cuenta, muchachos, de que estamos realmente estudiando todo como se debe para que se hagan las cosas con su debido proceso. Me encantaría muchísimo poder escuchar a los comentarios. Tengo muchísimas cosas que decirles, muchachos. Tengo muchísimo contenido que traerles. No sé si vieron el video de ayer, por ejemplo, donde estamos hablando de uno de los robos que dio Capú. Pues en este caso tuve la oportunidad de hablar con Miller, que es el artista que hizo esa canción. Esa entrevista la pueden ver el día de mañana, porque la noticia de hoy, digamos que es esta. Entonces, para que tengan claros que mañana van a ver la entrevista con Miller. Y vamos a tomar en cuenta un par de cosas también que no pudieron haber sucedido y que están sucediendo. Por ejemplo, no se permite la entrada a un tribunal a unas personas que tienen las manos atadas. Sabemos y todos vimos las declaraciones que dio Natalia. Está completamente amarrada, ni siquiera esposada, tenía colocada. Vamos a ver, yo tengo unos acá. Estos. Tenía cositos de estos en las manos, muchachos. O sea, te puedes imaginar, esto ya es textura. Ya esto es una vaina, ya esto es otra cosa, mano. Si me entiendes, esto ya no es, así no se trata. Un ser humano, a pesar de que hicieron lo que hicieron o no hayan hecho lo que no hayan hecho. Yo no estoy diciendo que sean inocentes, muchachos. Yo solo estoy diciendo que lamentablemente creo que faltan muchísimas cosas que saber aquí. Hay muchísimas más personas implicadas que deberían estar dando la cara, que son los que realmente queremos ver. Y creo que no solamente son las personas que estamos viendo, ¿sí? Creo que hay muchas cosas aquí. Ahora, otra cosa, las declaraciones no pueden ser de las dos personas al mismo momento. Vimos unas declaraciones de ellos dos al mismo momento diciendo que son culpables. Eso no procede, a menos que sea ya en el juicio como tal. Y pues vuelvo a aclarar una frase muy importante que tiene que quedar en este podcast, que esto no es obstrucción a la justicia. Esto es búsqueda de que todo se haga en base a la ley. Ya los abogados harán lo que tienen que hacer. Nosotros simplemente estamos dando la noticia, difundiendo información en el momento adecuado. Tenemos que mantener informadas a las personas. Mi podcast particularmente, o mi canal particularmente, está siendo reconocido por dar una verdad de una manera oportuna. Sabes, dar la noticia como se debe, hablarla y tratarla de la manera adecuada, pero como quiere ser escuchada. La gente quiere y necesita escuchar estas cosas y poder entenderlas, poder entender qué es lo que está pasando. En este caso, como les digo, una de las noticias o lo que está sucediendo es que ya, ok, tenemos un culpable. O sea, se presume que tenemos una persona que es culpable de los hechos, pero que no se está haciendo todo en base como se debería hacer en la ley. Las cosas deben de proceder de cierta manera. Ahora las hijas hablaron, dijeron que en ningún momento la mamá había salido, luego dijeron que sí. Y a veces creo que unas cosas tumban otras. Creo que vamos a saber muchísimas cosas más de este caso. Creo que muchísimas personas más van a verse implicadas en este caso. Porque faltan cosas aquí, faltan muchísimas cosas y nosotros, a pesar de que somos muy ajenos a este caso, todos estamos muy metidos en la formación. O sea, digamos, queremos ver qué pasa, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, y cada vez la cosa es como más tétrica y estamos viendo, por ejemplo,
que se están como que dando una imagen que sabemos que no existe dentro de el ministerio de Venezuela, digamos así, y están quedando como superhéroes cuando el caso ni siquiera se ha terminado, ni siquiera se ha desarrollado bien, no se sabe qué pasa con la otra parte de la familia. Como les digo acá, o sea, se está hablando mucho de Can, no se habla de Carlos. Digamos que en este caso son dos vidas completamente iguales. Entre tantas otras cosas, muchachos, tengo 1 millón de preguntas igual que ustedes. Y les traigo 1 millón de información. Yo soy Hernán Elongo Aguilar. Si a ti te gusta cómo te informo, te recomiendo que me sigas en Instagram para que tengamos un contacto directo. Hay una gran cantidad de personas que me envían información por Instagram y me dicen, hermano tal, hermano tal, y se los agradezco muchísimo. Tengo que agradecer muchísimo. Y personas como Danita, como Cancerbero, la página oficial. Y bueno, si me pongo aquí a nombrar personas, creo que no, no paro. Ahora, como siempre me despido diciendo alguno de los países que más comentan. Les recuerdo que por favor pueden dejar su comentario para ayudar a crecer a este canal. Ya aquí en esta parte, sí, muchachos, me estoy despidiendo, se acabó el video, pero queda muchísimo por decir. Como les digo, mañana tienen una entrevista increíble que ya la grabé. Y se viene una cantidad de contenido brutal. Les agradezco mucho el apoyo. Denle a la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Estoy intentando mantener una misma un mismo rango horario. Para que los que se pregunten, estoy intentando subir video todos los días alrededor de las 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche Venezuela, ¿sí? Ese es el rango horario en el que todos los días van a tener un video nuevo para ver. Si usted está viendo este video, es pregrabado, pero si usted quiere verme en vivo, eso sucede también particularmente en las noches. Muy posiblemente hoy nos vamos a ver las caras. Y como te digo, para que tengas un contacto directo conmigo por Instagram. Pero así mismo, todas las noches te vengo a regalar mi presencia y mi compañía, hermano o hermana o compadre o como usted quiera decirle. Negro, negra, gracias por estar aquí. Ey, ya va, antes de irme tengo que decirlo. Perdón, esto no los tenía preparado. Gracias, Mónica. Y gracias, Álvaro Contreras. Y gracias, Omarillo, quienes son las personas que han dado súper gracias a este canal. Eso es un apoyo completamente directo. Y se les agradece muchísimo porque quiero lograr poder mejorar lo que están viendo ahorita. Ustedes me entenderán. Deja tu comentario y así me ayudas a seguir si ya estás suscrito. Suscríbete si te gusta el contenido, dale like, comenta, comparte y todo lo que siempre dicen todas las personas. ¿Qué estás haciendo mientras me escuchas? Esa es una pregunta que también siempre les quiero dejar. Porque veo que hay gente que cose, y hay gente que come, y hay gente que va al baño, y hay gente que viaja, y hay gente que trabaja. Si puedes tomarle una foto aquí y mándamela por Instagram para publicarte. Y muchísimas gracias por el apoyo. Yo soy Hernán Elongo Aguilar. Ya, no hablo más paja. Epa, pendiente con el video de mañana. ¿Ya viste el de ayer? Te lo voy a dejar aquí. Aquí, clique ahí. Para que tengas contexto y te veas la entrevista de mañana.